Vamos a ir al Evangelio de Juan, Juan capítulo 12. Quiero que hagamos lectura, hermanos, del versículo 37 al 43. Versículo 37 al 43. Ese va a ser nuestro pasaje de estudio de esta mañana. Así es que leámoslo con reverencia, con temor, con temblor, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nosotros para que nos dé el entendimiento necesario de lo que Él tiene para su pueblo en esta mañana. Dice la palabra del Señor: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese las palabras del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Padre bueno, te damos las gracias, Señor, por este tiempo de predicación. Y te rogamos, amado Padre, que me uses a mí, amado Señor, para ser claro en compartir la enseñanza de esta mañana, para que sea tu Espíritu guiando cada una de ellas y que haya entendimiento en medio de la iglesia. Te rogamos, Padre bendito, que tengamos todos corazones enseñables, corazones que han sido estimulados a creer en lo que tu palabra dice. Ayúdanos a encontrar esos principios, esos mandamientos tan necesarios para que nosotros los cumplamos en este día. Y todo esto, amado Señor, para ser transformados conforme a la imagen de tu amado Hijo. Te lo pedimos, oh Señor, orando en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Muy bien. Nosotros como iglesia pudiéramos llegar a pensar, y este pasaje, ¿qué provecho pudiera tener para nosotros si nos está hablando es del corazón duro o de la incredulidad de estos judíos que estaban o que estuvieron escuchando al Señor? Ahora, este sermón le he dado como título: Cuando Cristo se oculta de los hombres. Y usted dirá, ¿pero qué es este título? ¿Cómo es posible que Cristo se oculte de los hombres? ¿Puede acaso la gloria de Cristo retraerse para que los hombres no crean en Él? Bueno, piénselo así. Si la gloria de Cristo fuese retraída de los hombres para que ellos no sean salvos, yo creo, hermanos, que este sería una de las tragedias más dolorosas que cualquier ser humano pudiera experimentar. ¿No le parece? Que Cristo les sea quitado, que su gracia, su perdón, su sacrificio no les sirva a estas personas. Es un asunto muy cruel. Recordemos lo que ha estado pasando como para darle un contexto a esta porción que tenemos por delante. Mire, hermanos, parece desconcertante, si usted lo piensa así, parece desconcertante lo que este capítulo 12 nos ha estado presentando. Si usted se ha dado cuenta, este capítulo 12 nos presentó la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y se trató de una entrada que para nada fue desapercibida. Todas las personas lo vieron en ese momento. Incluso una multitud
acompañaba al Señor acercándose a Jerusalén, pero también había otra multitud que lo estaba esperando en las puertas de esta ciudad. Es decir, era un asunto que fue público, fue manifiesto. El Señor se estaba dejando ver, se estaba dejando conocer. Así es que, si usted se da cuenta, hasta ese momento pudiéramos decir que la popularidad de nuestro Señor Jesucristo no pudo ser más alta. Estaban en la ciudad más importante de Israel, en una fiesta muy importante como lo era la Pascua, y multitudes de personas vinieron a reunirse en ese lugar y allí estaban esperando al Señor Jesucristo. Tan popular fue el Señor que en medio de la multitud unos se decían a otros, entre ellos se decían acerca de las señales que el Señor hizo. Y Juan nos hace precisamente ese anuncio de que dentro de las cosas que se decían los unos a los otros estaba la señal de la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Es decir, estaban esperando a este Jesús que había resucitado de los muertos a Lázaro. Jesucristo realmente en ese momento era muy popular. Y claro, esto desató en la multitud un deseo ferviente de querer hacer a Jesús su rey. Eso fue lo que hicieron, tomaron ramas, lo aclamaron, Hosana al hijo de David, etc. Ellos querían que Jesús fuera su rey. Pero, ahí está la situación, cuando el Señor abrió su boca, porque Él entra a Jerusalén, y pareciera ser que al otro día Él empieza a enseñar, Él abre su boca y Él hace un anuncio. Un anuncio que para los que estaban allí presentes les resultó descabellado. ¿Cuál fue ese anuncio? Él anunció su muerte. Dijo, yo voy a morir. Y esto resultó precisamente en un revés para los judíos. ¿Por qué? Porque esos judíos que estaban allí habían sido entrenados conforme a lo que ellos entendieron del Antiguo Testamento, que el Mesías permanecería para siempre, ¿cierto? Y entonces ellos no podían darle crédito a las palabras del Señor cuando Él se consideró a sí mismo el Hijo del Hombre. Recuerden, para estos judíos el Hijo del Hombre iba a estar siempre con ellos. Pero el Señor dijo, el Hijo del Hombre va a perecer. Y lamentablemente este es el razonamiento de una persona que está esclavizada por este mundo, que solo pueden asociar a Dios, que solamente pueden ver en Jesucristo, es a aquella persona que les ha de liberar de los asuntos netamente terrenales. Ellos quieren, los que están aún esclavizados por este mundo, ellos quieren un Salvador, pero un Salvador de su bolsillo, de su chequera, de su salud, un Salvador de los asuntos terrenales, un Salvador que les libre de sus aflicciones de la carne. Así es que para una audiencia como esta, hablarles de un Cristo sufriente, de un Cristo que perdona pecados, pues les va a resultar un asunto aburrido, les va a resultar un asunto pesado. Y con ello, entonces no se dan cuenta de las muchas veces que el Señor extendió oportunidad tras oportunidad por medio del Evangelio para llamarlos al arrepentimiento. Porque cada vez que se les predicaba el Evangelio, cuando se les llamaba al arrepentimiento, lo primero que salía de un corazón incrédulo es, eso no es lo que estoy buscando. Yo estoy buscando es que se me solucione mi vida en esta tierra. Así es que les va a chocar el Evangelio y se van a resistir al Evangelio. Y la cuestión es esta, hermanos. No sé si dentro de los que estamos aquí presentes llegue a ser esa la situación. Porque si esa es la situación de estar buscando a un Cristo, a un Jesús que le solucione solamente sus problemas en esta tierra, yo creo que hay mucho que temer. Hay mucho que temer.
¿Por qué? Porque hay mucho que se puede perder. Esto es el alma. Si nosotros queremos ser rescatados, es que nuestro cuerpo sea rescatado, que nuestra comodidad en este mundo sea rescatada, y descuidamos el alma, pues eso es en últimas lo que se va a perder. Así es que hemos de tener cuidado que rechazar el Evangelio resulta en una pérdida catastrófica, porque perderemos nuestra alma. Ahora, después que el Señor termina su diálogo con estos judíos, lo hace, ¿se acuerdan muy bien? Que Él lo hace extendiéndoles nuevamente una oportunidad. A pesar, mire, ya está entrando a Jerusalén, entra a Jerusalén, vuelve y les habla a los judíos, a aquellos que lo quieren matar. Y a pesar de tantas veces que estos judíos lo rechazaron, otra vez el Señor extiende una oportunidad para ellos. ¿De qué manera? Les advierte, les dice que si ellos persisten en andar en las tinieblas, pues fácilmente van a tropezar. Por tanto, Él les llama a que aprovechen que el Hijo del Hombre aún está entre ellos para que le escuchen y crean. Es decir, esta es una oportunidad. Estoy yo entre ustedes, soy la luz del mundo. Crean en mí y serán hijos de luz. Pero, ¿qué ocurrió? Pareciera que como si el Señor Jesucristo supiera cuál sería la respuesta de esos judíos. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor se adelanta a responder y lo hace de una manera donde ya las palabras sobran, donde las palabras ya no bastan. Y es así como el Señor toma la determinación, escuche bien, de ocultarse de ellos. Por eso es que el versículo 36, después de que el Señor les extiende la última oportunidad a estos judíos, mire cómo termina este versículo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Así es como termina esta porción, hermanos. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y hasta aquí, hermanos, usted puede poner un punto en la Biblia y escribir al margen que hasta allí llegó el ministerio público del Señor Jesucristo. Se terminó el ministerio público del Señor Jesucristo. Este acto que nos presenta aquí la Escritura, donde el Señor se fue y se ocultó de ellos, nos está dejando en claro que el Señor no tenía más palabras que decirles a estos judíos que se sostenían en su incredulidad. Y esto es una gran tragedia. Y yo le pregunto, ¿este será su caso? ¿Este será su caso? Hermanos, déjenme decir que llegará el día en que lo único que podrán ver los que se resisten a creer en la persona del Señor Jesucristo, lo único que van a poder ver son las espaldas de Dios alejándose de ellos. Para todos aquellos que se resisten, Dios ocultará su rostro para que no les brille más la posibilidad de la gracia salvadora. Y es momento, hermanos, de que hiciéramos un autoexamen, ¿sí? Haga el siguiente ejercicio. Pregúntese si usted se ve reflejado en las palabras del versículo 37. ¿Qué dice el verso 37? Pero a pesar de que había hecho tantas señales, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, delante de ellos, ¿de quiénes? De los judíos. ¿Cómo termina? No creían en Él. Y por eso le digo, es momento de hacer un autoexamen. Y póngase usted allí. A pesar de tantas veces que el Evangelio le ha sido predicado, a pesar de tantas advertencias que le han hecho los siervos de Dios, a pesar de cómo el Señor ha extendido de su llamado por medio de la palabra,
usted le ha dicho no? Pareciera que este versículo responde por qué el Señor se ocultó de estos judíos, ¿verdad? Piénselo así. Si usted es uno de los que razona que Dios, por ser amor siempre, Él tendrá una puerta abierta para que pueda entrar en el reino de los cielos, lamento mucho decirle que esto no será así. Esto no será así. Claro, nosotros encontramos que las perfecciones de Dios son infinitas, pero la paciencia del Señor se agota, se agota. Y no es porque Dios sea en misericordia, hermanos. No lo piense de esa manera. No piense que el Señor es sin misericordia o falto de amor. Por el contrario, cada quien debiera hacer las sumas necesarias para percatarse de cuántas han sido las veces que Dios ha extendido su evangelio para llamarlo al arrepentimiento. Ahora, yo le pregunto, ¿el Señor ha sido en misericordia? ¿El Señor ha sido falto de amor? ¿El Señor no le ha extendido el llamado para la salvación? ¿Cuántas veces hemos pasado por textos que nos llaman al arrepentimiento? Entonces no podemos decir que el Señor es injusto al quitarnos una oportunidad de salvación. Ahora, si Dios decide apartar el ofrecimiento de su gracia, no es por un asunto arbitrario, ni mucho menos por un asunto de injusticia. Él lo hace porque sencillamente ellos, los hombres, se resistieron primero a creer en su ofrecimiento. Por tanto, amados hermanos, que no haya alguna queja. El hombre no se puede quejar. Como lo dice Pablo, el barro no le puede decir a su hacedor, ¿qué haces? No. El hombre no puede quejarse, no puede levantar reclamo delante de Dios, ni siquiera delante de sus pregoneros del evangelio, arguyendo que les parecería injusto que no hubiera salvación para ellos. Y eso es lo que ahora Juan va a explicar en los siguientes versículos. Del cómo es posible que el Señor resista a los hombres para que no sean alcanzados para salvación. Y lo que hace Juan es citar el testimonio del profeta Isaías, donde se deja en claro que ha sido el hombre quien ha resistido a considerar la gloria de Dios en Jesucristo. Y eso tiene sus consecuencias. Y ninguna de ellas podrá sobrepasar el plan decretado por Dios. Así es que, hermanos, lo que tenemos ahorita por delante va a ser 2 vistazos al Antiguo Testamento. Tenemos 2 porciones de la profecía de Isaías. Aquí se citan Isaías 53, versículo 1, y también se cita Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías 53:1 e Isaías 6, versículo 10. Y estos 2 pasajes se presentan a la par. Uno se pone al lado del otro. ¿Con qué propósito? Para dejar las pruebas necesarias de la condición del hombre y de la soberanía de Dios. Esto es lo que nos presenta Juan de esta manera. Y quiero que miremos esa primera porción, ese primer enunciado que hace Juan en el versículo 38. Él dice, para que se cumpliese, ¿sí? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Es decir, Juan está trayendo como testigo que lo que estaba ocurriendo con la ceguera de los judíos fue un asunto que ya había sido anunciado. ¿Cuál?
el rechazo de los hombres de la gloria de Jesucristo. Porque eso es lo que nos ha venido hablando Juan en los últimos versos. Los judíos rechazaron a Jesucristo, los judíos rechazaron su gloria, y ahora trae el texto de Isaías 53:1 para decirnos esto ya había sido profetizado. Hermanos, Juan es sumamente claro al decir que el rechazo de esa multitud de judíos por Jesucristo fue profetizado por Isaías aproximadamente 700 años atrás. Ahora, en ese capítulo 53, donde Juan trae este versículo número 1 y lo pone como una demostración de la incredulidad de los judíos, hemos de entender que ese capítulo 53, recordemos que allí se habla del siervo sufriente, ¿verdad? El siervo sufriente. Y recordemos de la predicación pasada que habíamos dicho que para el judaísmo en general, esa porción del siervo sufriente, ellos lo interpretaron como si ese siervo sufriente fuera el pueblo de Israel, porque a ellos no le cabía en la cabeza que el Hijo del Hombre, que el Mesías, que el Cristo fuera a sufrir, mucho menos a morir. Entonces ellos lo interpretaron como si fuera el pueblo. Pero Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, él entiende que aquí lo que se está hablando es de ese rechazo por Dios en los tiempos de Isaías, que es igual al que estaba ocurriendo con el Señor en su momento. Si en ese tiempo, hace 700 años, el pueblo de Israel se estaba oponiendo a la voluntad del Señor, de Dios, de Jehová, ahora ese pueblo, los judíos, se estaban resistiendo a Jesucristo, a su gloria. Entonces, Isaías 53, si ustedes han leído todo el libro de Isaías, ustedes van a encontrar que Isaías está dividido como en 3 porciones, ¿sí? Hay quienes han hablado de un proto-Isaías, hay otros, no me acuerdo cuál es la porción de la mitad, y hay otro, que habla de Isaías después. En cada una de esas 3 porciones hay unas indicaciones de parte de Dios para su pueblo. Y lo que es Isaías 53 se encuentra en esa segunda división. Es decir, hace parte de una porción del capítulo 40 al capítulo 55, obviamente incluyendo allí el capítulo 53. Así es que en esta gran porción de capítulos, Isaías es encomendado por Dios para llevar al pueblo un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Es un mensaje de consuelo, es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque justo en ese tiempo se estaba viviendo, o los judíos estaban experimentando, el exilio babilónico. Ellos habían sido exiliados a Babilonia. ¿Por qué habían sido exiliados a Babilonia? Por el pecado, por pecado. Porque ellos fueron infieles al Señor y el Señor los castigó. Pero aún así, ¿qué hace el Señor en esta porción de Isaías? Les lleva un mensaje alentador, un mensaje esperanzador en esos tiempos difíciles. Por tanto, cuando uno lee esas porciones del capítulo 40 al 55 de Isaías, uno va a encontrar cómo Dios quiere o está expresando su deseo de querer auxiliar a ese pueblo que ha sido exiliado, y les promete liberación. Les promete liberación. Y es allí, dentro de esas promesas de liberación, que el Señor extiende o abre el panorama para una profecía futura, y es la descripción del siervo de Dios, de un siervo que sufre, pero de un siervo que trae salvación. Pero claro, esta porción grande sigue avanzando y nos muestra que el Señor anuncia a ese pueblo que está exiliado que Babilonia iba a caer y que el pueblo regresaría a Jerusalén. Entonces, dentro de ese gran contexto encontramos a Isaías 53.
Ahora, ya yéndonos un poquito, cerrando más el círculo, usted va a encontrar allá en Isaías 52, ¿sí? Justo previo a este capítulo del siervo sufriente, al final del capítulo 52, Isaías comienza a hacer la presentación del Mesías sufriente. Da la introducción del Mesías sufriente en esos versos finales del capítulo 52. Y es allí, en esa introducción del Mesías sufriente, donde encaja ese comienzo del capítulo 53 con dos preguntas. El Señor les dice, les muestra, les presenta el Mesías sufriente, que será exaltado. Pero ya el capítulo 53, Isaías trae dos preguntas. Ahora bien, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Interesante, ¿no? ¿Quién ha creído a este anuncio directo del Mesías sufriente? ¿Quién lo ha creído? Y la segunda pregunta, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces aquí nos está haciendo un par de reflexiones, o en su momento le estaba haciendo un par de reflexiones a este pueblo que estaba siendo castigado en Babilonia. Entonces, hermanos, estas preguntas vienen a ser claras cuando entendemos el contexto de Isaías, lo que estaba sucediendo. La condición de los judíos era la de un pueblo que estaba en esclavitud. Un pueblo que estaba sufriendo por haber sido alejado de su tierra, alejado del templo. Y con ello, ellos también, los judíos, perdieron pues su nacionalidad, perdieron su identidad religiosa. Claro, y esto sumado a todos los sufrimientos físicos y a los sufrimientos emocionales que trae el ser un esclavo. Teniendo en cuenta todo eso, allí es donde caben muy bien esas promesas de aliento, y que el pueblo las debía haber recibido ¿cómo? Regocijo, de decir, esto no va a ser para siempre, seremos liberados. Pero Isaías pregunta, ¿quién ha creído a este anuncio? ¿Estarían ellos dispuestos? Es como si él estuviera preguntando, ¿ustedes están dispuestos a descansar en las promesas que les hizo Dios? ¿Están dispuestos a eso? ¿Quién ha creído? Y estas preguntas que hace Isaías parecen ser preguntas retóricas. Una pregunta retórica es aquella que trae la respuesta implícita. No es necesario que la respondan, porque en sí ahí ya está, ¿cierto? Son preguntas retóricas. Donde la primera pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?, sugiere que muy pocos han creído en el mensaje consolador de Dios. Muy pocos creyeron en ello. Por tanto, deja expuesta que hay una incredulidad muy grande en la gran mayoría de los judíos en ese tiempo. No creyeron a las promesas del Señor. Y aún así, no estaban creyendo, fíjese, a las palabras del mensajero. No están creyendo a las palabras de Isaías, que eran las palabras de Dios, ¿cierto? Por ende, si no creen al mensajero, no creen en Dios. Y la segunda pregunta, igualmente, resaltaba que hay muchos que no han reconocido el brazo de Dios, porque así lo cita. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿A quién más sino al pueblo de Israel? ¿A quién más sino a los judíos? El brazo fuerte, el brazo potente de Dios se ha revelado para ese pueblo. ¿Y quién ha creído entonces? Ahora, ellos parece ser que no reconocieron el brazo de Dios, que no es otra cosa que la manifestación de su poder. Y piénselo así, ustedes lo pueden ver a lo largo del Antiguo Testamento, como a lo largo de la historia de Israel, el Señor les mostró su poder, liberándolos de muchas situaciones. Los libera con un brazo poderoso en Egipto. En el tiempo de los jueces, los libera de una manera muy poderosa.
¿Y qué decir en tiempo de los reyes? Allí vemos expresiones del poder del Señor. Y todo esto, hermanos, tiene su cumplimiento, un cumplimiento mayor en la persona del Señor Jesucristo, en su ministerio público, pues los judíos no creyeron a sus palabras de salvación, promesas de salvación. Por eso es que cabe muy bien lo que dice Juan acá, para que se cumpliese para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y hasta este punto de la historia en el Evangelio de Juan pudiéramos decir: ¿y quién ha creído en el anuncio de Cristo? Y uno puede solamente volcarse a un versículo anterior, al final, que dice: no creían en Él. No creían en Él. ¿Cuáles fueron esos anuncios? ¿Cuáles fueron esas palabras de salvación? Todo el ministerio público del Señor Jesucristo estuvo en la expresión de dar a conocer al Padre, de dar a conocer el propósito de haber venido a este mundo, de dar a conocer que Él es el Hijo que vino a salvar lo que se había perdido. Y para no irnos tan lejos, lo último que el Señor le dice a estos judíos: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estos son promesas de salvación. Esto es una expresión profunda en donde les está extendiendo un llamado hacia Él. ¿O qué decir de esa última expresión que les dice a estos judíos? Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Naturalmente, el Señor habló. El Señor expresó su voluntad, sus palabras fueron expuestas. ¿Y cuál fue la respuesta de su audiencia? No creyeron. Pero sumado a la predicación del Señor, también estaban sus obras poderosas, el brazo de Dios, el brazo de Jehová. Miren, las señales que el Señor hizo, jamás nadie las hubiese podido hacer si Dios no le hubiese empoderado para hacerlas. Imagínense los milagros que hizo el Señor: sanar enfermos, sanar leprosos, sanar temas de esta mujer que por muchos años tenía ese padecimiento del flujo de sangre, multiplicar panes, multiplicar peces, caminar sobre el agua, detener la furia de una tormenta, levantar a un muerto. Son señales poderosas, hermanos, señales poderosas. Pero a pesar de las señales, nos dice aquí el texto que los judíos no creyeron. No creyeron. A los judíos les fue revelado el poder de Dios en Jesucristo y no creyeron. Ahora, si nosotros volvemos a los tiempos del Antiguo Testamento, nosotros podemos evidenciar que fueron muchas las veces que este pueblo rebelde fue disciplinado por Dios y el Señor los entregó a sus enemigos, y aún así Dios en su misericordia los restauró una y otra vez. Y yo creo que el libro de los Jueces nos muestra muy bien esa porción. Cómo el Señor los restauraba, les enviaba un juez para que los liberara, y así. Y ya cuando eran libres, entonces otra vez caían en pecado, otra vez caían en represión, en opresión de sus enemigos, y otra vez el pueblo clamaba. Y otra vez el Señor tenía misericordia. Y así se repitió. Pero ahora, en tiempos del cumplimiento de todo lo dicho en el Antiguo Testamento, donde la esperanza última se encarna en la persona del Señor Jesucristo, hermanos, no habrá una liberación meramente física, sino también espiritual. Y estos judíos, ¿qué hicieron? Rechazaron esa misericordia. La rechazaron. Ellos tuvieron el privilegio de ver al Señor, de escuchar su profunda sabiduría. Y era tan excelso el Señor en sus predicaciones y en sus enseñanzas, tan profundas, pero a la vez tan sencillas, que hasta un niño las podía entender.
Y todo esto los judíos fueron testigos de sus enseñanzas y no creyeron. También fueron testigos, y muchos de ellos testigos oculares de los milagros que el Señor hizo, y con todo no creyeron. En últimas, hermanos, los judíos vieron la gloria del Hijo y se resistieron a ella. Se resistieron a la gloria del Señor Jesucristo. Esto lo pudiéramos aplicar de esta manera. Hoy muchos pudieran llegar a decir: bueno, pero si nosotros hubiésemos tenido el privilegio de haber estado frente al Hijo del Hombre, de haberle conocido, de haber vivido con Él, muy seguramente nosotros sí hubiésemos creído. Si nosotros hubiésemos visto sus milagros, si nosotros hubiésemos sido testigos oculares del levantamiento de este muerto, de la multiplicación de los panes, de los peces, hubiésemos creído. ¿Estaríamos seguros de estas expresiones? ¿Pudiéramos confiar de que sí, nosotros hubiésemos sido muy distintos a estos judíos como para decir, sí, nosotros sí hubiésemos creído? Hermanos, este pensamiento es propio de un corazón incrédulo. ¿Por qué? Porque es el propio que sienta su fe o su confianza más bien en lo que ve. Ve para creer. Por eso para ellos, para aquellos que dicen, si yo hubiese estado allí, yo sí hubiese creído. Por eso para ellos no les es suficiente la predicación. No les es suficiente la enseñanza bíblica. Porque ellos necesitan más. Necesitan ver. Necesitan un milagro. Necesitan la exposición en donde en medio de una culto, si se pudiera llamar a Dios, se vean señales y prodigios para poder creer. De lo contrario, no creen. Ellos no estarán dispuestos a confiar en los siervos del Señor que fielmente exponen las Escrituras. Y no se van a dar cuenta que es por la locura de la predicación, como lo dijo el apóstol Pablo, por la locura del Evangelio, de la predicación del Evangelio, que es Dios quien ha elegido esa predicación como el único medio para acercarnos a Cristo y creer en sus promesas de salvación. Por eso es que no podemos malinterpretar las señales. Las señales se dieron para testificar que lo que Cristo habló era palabra de Dios. Las señales no se nos fueron dadas para que por medio de esa señal creyéramos. Porque si no estaríamos hoy en día en una situación muy gravosa. Necesitaríamos hacer milagros y expresiones de poder de esta magnitud para que la gente creyera. Pero es por la palabra de Cristo. Por la palabra de Cristo. Hasta aquí, amados hermanos, uno pudiera preguntarse, ¿quién es el culpable de la incredulidad del hombre? Miren el testimonio de estos fariseos, de estos judíos. Estuvieron expuestos a la predicación pública del Señor, estuvieron expuestos a las señales, toda la obra milagrosa que el Señor hizo. ¿Quién es el culpable de la incredulidad de esos hombres? Ellos son los culpables. Es claro que las Escrituras quieren que nosotros sepamos que la incredulidad de los hombres es por causa de su propia culpa. Pues es el hombre quien no acepta a Cristo como su Salvador. Ahora bien, al rechazar los hombres la gloria de Cristo, Juan usa otro texto de Isaías donde se expresa el rechazo que Dios ha tenido por ellos. Y es aquí donde muchos se estrellan y no logran comprender. Porque aquí encontramos es que Dios ha endurecido el corazón de los hombres para que no crean. Y esto no es fácil de entender.
Pero la pregunta yo creo que nos ayuda a resolver es, ¿qué fue lo que causó el rechazo de Dios para estas personas? Y ese sería nuestro segundo punto. Si el primero fue el rechazo de los fariseos o de los hombres, el rechazo de la gloria de Cristo, ahora vamos a encontrar como segundo punto el rechazo de Dios sobre los incrédulos. Versículos 39 y 40. Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con los ojos y se conviertan y yo los sane. Palabras duras, ¿verdad? Palabras donde el Señor se está resistiendo a que crean, a que le conozcan, a que sean salvos. Prácticamente Juan está diciendo que Isaías 6:10, que es la porción de donde él extrae esto, está anunciando la razón por la cual estos judíos no podían creer. Cegó los ojos de ellos, miren eso, cegó sus ojos, endurece su corazón para que no vean, para que no entiendan con la razón, para que no se conviertan y para que yo no los sane. Y muchas preguntas se pueden suscitar acá, y la primera de ellas, ¿cómo es posible esto? ¿Quién es este que encegueció los ojos? ¿Quién es este que endurece el corazón? ¿Y quién es aquel que no desea que se conviertan y sean sanados? Hermanos, todo el lenguaje que tenemos aquí de Isaías 6:10 expresa que es Dios. Es Dios quien resiste a los hombres y en particular a los judíos en tiempos de Jesús. En otras palabras, Dios endureció el corazón de estos judíos para que no creyeran. Duro, muy duro. Ahora, deténgase un momento. No vaya usted a pensar que se trató de una injusticia de Dios. Es decir, ¿cómo? ¿Es Dios quien no va a permitir a un ser humano que se arrepienta? ¿Que no va a permitir que vea la salvación? No lo piense como una injusticia. Recuerde muy bien que el culpable de no creer en Cristo es ¿quién? El hombre. Es el hombre. Y en este caso fueron los judíos quienes se negaron a aceptar las palabras del Señor. Y hemos de recordar nuevamente que hasta lo último el Señor estuvo llamándoles a abandonar sus tinieblas. Sería absurdo, ¿verdad?, pensar que la misericordia del Señor no estuvo con ellos hasta el final. El Señor les estuvo llamando al arrepentimiento, que se acercaran a la luz, que lo conocieran a Él como la luz misma, para que ellos no tropezaran. Y de manera positiva, el mismo Señor los llamó de manera clara y contundente: crean en mí, crean en mí. Pero hasta el final estos judíos se negaron a creer, se negaron a creer. Así es que podemos nosotros entender que el endurecimiento que Dios produjo en estos judíos es la acción soberana de Dios al traer juicio sobre aquellos que han persistido en rechazarlos. Así es como actúa. ¿Se acuerdan de Faraón? En tiempos de cuando iban a ser sacados de Egipto. Recordemos que este rey, Faraón, quien en cada una de las solicitudes que expresó Moisés y su hermano Aarón para que dejara salir a su pueblo, nos dicen las Escrituras que Faraón era el que endurecía su corazón. Se endurecía más y más y decía no, no, no y no. Pueden ir, pero, y les ponía pero para todo. Y era Faraón endureciéndose cada vez más. Pero al final de las expresiones del poder de Dios ante la negativa de Faraón, encontramos que las Escrituras nos dice que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender ese endurecimiento de corazón? Hermanos, podemos entenderlo desde las mismas palabras del Señor cuando dijo que la luz les sería quitada. ¿Sí? Vengan a la luz mientras la luz está entre ustedes.
¿sí? Allí está. Allí el Señor les está advirtiendo: viene un tiempo de densas tinieblas. Les advierto, vengan hoy a la luz, crean en mí. O también pudiéramos ver el endurecimiento del corazón con el acto que hizo el Señor. ¿Cuál? El de ocultarse de ellos. Allí el Señor les estaba dando ya la espalda a este pueblo judío, y ya no más estaría con ellos. Solo en otros contextos. En ese contexto cuando Pilato los saca al escarnio y los otros les dicen: crucifícale. Solamente en esas uniones estaría, pero no más para predicarles acerca de la salvación. Ahora, ¿esto qué significa, el endurecimiento de corazón? Esto significa que Dios quita su gracia. Dios quita su gracia. Esa que retiene. Mire, si usted se da cuenta, hasta hoy en día los impíos, los que no conocen a Cristo, pueden gozar de una gracia común que Dios les extiende. Una gracia que retiene la fuerza del pecado de los hombres. Porque el hombre no comete pecados más graves de los que hasta el día de hoy incluso nos ponemos nerviosos. Y es porque Dios aún retiene a los hombres para que no puedan estar en una situación donde sus pecados se desborden de una manera desmedida. Pero cuando Dios quita su gracia, el pecado del hombre se desborda. Y es allí donde encontramos ese concepto del endurecimiento del corazón. Es como lo dijo Pablo en la carta a los Romanos. Búsquenlo ustedes allí en el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Romanos 1. Tres veces dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la maldad de los hombres. Romanos 1:24, 1:26, 1:28. En 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó. Allí está. Quitó su gracia, quitó el estorbo que Él les tenía para que no pecaran de una manera excesiva. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Si algo estorbaba en el hombre, en esos deseos pecaminosos de su alma, para llevarlos a cabo, el Señor cuando endurece a alguien, se quita de allí y no le es más de estorbo para que peque de una manera desmedida. Verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Nuevamente, endurecimiento de parte de Dios. Y el verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es endurecimiento de parte de Dios. Están completamente enceguecidos, ya no tienen la más mínima luz, en donde ni siquiera sus conciencias les acusan que una cosa está bien o que otra cosa está mal. Porque como lo dice el verso 28, los entregó a una mente reprobada, incapaz de guiarles por lo que es bueno. Ahora, estos judíos del capítulo 12, estos judíos, la experiencia del endurecimiento del corazón estuvo precisamente en quitarles la luz para que permanecieran en sus tinieblas y no creyeran en Jesús. Y es así como lo dice un comentarista, Hendrickson: los que no quieran arrepentirse, no puedan arrepentirse. Ahí está el endurecimiento de corazón. Los que no quieren arrepentirse, pues no podrán arrepentirse. El Señor los endurece. Y usted dirá: bueno, ¿y qué de aquellos que sí quieren arrepentirse? ¿No sería injusto que el Señor les endureciera su corazón si ellos sí quieren arrepentirse? ¿Qué hay de aquellos? ¿Qué hay de mí si yo quisiera arrepentirme?
¿Será que el Señor mantendrá la dureza de su corazón, de mi corazón? Por una parte, hemos de decir, como lo dice Pablo a los Romanos capítulo 9, verso 16, que si es cuestión de querer, si es cuestión del deseo del hombre, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. ¿Esto qué quiere decir? Que del hombre no nace el querer. El hombre no tiene esa capacidad. Cuando está muerto en sus delitos y pecados, no desea las cosas de Dios, ni del que corre. Es decir, no hay esfuerzo humano que pueda decir, voy a esforzarme en querer, voy a esforzarme en anhelar la salvación. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Y por otra parte, hermanos, es Dios quien es el que implanta el querer con el nuevo nacimiento. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, no puede ni quiere acercarse a las cosas de Dios. Solamente cuando Dios le da un corazón nuevo es que ese hombre quiere las cosas de Dios. El acto soberano de Dios, de la regeneración, capacita a la persona con esas gracias salvadoras. Le da la fe, le da el don del arrepentimiento. También le produce ese anhelo por la gloria de Dios. Y ese fue el caso de Isaías. Y ese es el caso de un verdadero creyente, de aquel que ha nacido de nuevo, que desea las cosas de Dios. Vaya por un instante a Isaías capítulo 6. Recordemos que en ese contexto es que encontramos esa expresión del endurecimiento del corazón. Pero quiero tomarme el tiempo para hacer lectura de estos 13 versículos, para que lo entendamos bien. Mire quién, para que veamos el talante de Isaías, la condición de este varón frente a la gloria de Dios. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Haga un alto allí. Aquí tenemos a Isaías viendo la gloria de Dios. Sigue el texto. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor?
Y respondió él: hasta que las ciudades estén desoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya escuchado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Por qué hago esta lectura, amados hermanos? Es en este escenario en donde nosotros tenemos esas palabras que fueron tomadas por Juan para anunciar que Dios reprobó a la nación judía, dejando la esperanza para un remanente al final de los tiempos. Un remanente del cual habló Pablo allá en Romanos 11. Pero lo que yo quiero resaltar, amados hermanos, de esta lectura, es que ante esta visión, una visión gloriosa, una visión que tuvo Isaías de la majestad de Dios, yo le pregunto: ¿a quién vio Dios? Perdón, ¿a quién vio Isaías? Desde lo que tenemos allí, uno puede decir, bueno, si usamos los mismos términos, él vio a un rey soberano, él vio a Jehová de los ejércitos, aquel que llenó el templo con toda su gloria, con gran hermosura. Y hasta el mismo Isaías tuvo miedo, tuvo temor de haber visto la gloria de Dios. ¿Por qué tuvo miedo? Por su pecado. Porque él era un hombre pecador delante de un Dios que es santo. Ahora, con esto en mente, amado hermano, vuelva a Juan. Con esto en mente, vuelva a Juan y lea el verso 41 del capítulo 12. Cuando dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y él no es otro que aquel que rechazaron los judíos, Jesucristo. Isaías vio la gloria de Jesucristo y tembló. Isaías vio la gloria de Jesucristo y confesó sus pecados. Lo que Juan está diciendo es que Isaías estuvo ante la gloria del Señor Jesucristo. Este Jesús, quien fue rechazado por el pueblo judío, es Jehová de los ejércitos. Ahora, usted lo puede ver de esta manera. En el verso 41 podemos considerar que es un contraste entre Isaías y el pueblo judío, ¿sí? Ya Juan ha dicho: los judíos rechazaron la gloria de Cristo, no creyeron y fueron endurecidos. Pero tenemos como contraste a Isaías. Y a la vez podemos considerar este verso 41 como una identificación que tiene todo aquel que es creyente, que se puede identificar con este Isaías. Mírenlo de esta manera. Mientras que Isaías reconoció la gloria de Dios, ¿qué pasó con los judíos? Rechazaron la gloria de Cristo. Ahora mire esto: mientras Isaías reconoció su pecado cuando él dijo: soy hombre inmundo de labios, ¿y qué ocurrió? Le fue perdonado su pecado. Los judíos, ¿qué ocurrió con ellos? Se sostuvieron en su incredulidad. ¿Y qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia? Fueron endurecidos en sus corazones. Hermanos, esta es la gran diferencia que hay entre los duros de corazón y aquellos que han recibido un corazón nuevo. Aquellos que han recibido un corazón de carne, un corazón que es blando, sensible a la majestad de Dios. Mientras unos se resisten a creer, los otros confiesan sus pecados. Cuando usted reconoce la gloria de Cristo, no puede resultar en otra cosa que usted empiece a declarar sus pecados delante de aquel que le puede perdonar. Pero si usted ha sido endurecido,
no creerá y se resistirá y no confesará y se mantendrá en sus pecados. Y para el que confiesa su culpa y se arrepiente, Dios extiende su perdón. Dios lo extiende. Dios lo extiende. Pero para aquel que se resiste a creer en Él, Dios lo resiste a Él también. Pero usted dirá, ¿quién pudiera tener ese privilegio que tuvo Isaías? De poder ver la gloria de Cristo en su templo. ¿Quién pudiera ver la majestad del Rey? Pues en nuestros días, aunque el Hijo de Dios está hoy a la diestra del Padre, nosotros podemos ser partícipes de contemplar la gloria de Cristo. ¿Sí sabe dónde? En el Evangelio. En el Evangelio, es por medio del Evangelio. Y así lo hizo saber el apóstol Pablo a los Corintios. Ayúdeme buscando ese texto. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 Corintios 4, 4. Allí se nos dice, segunda a los Corintios 4, 4. En los cuales, esto refiriéndose a los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Allí está, el cual es la imagen de Dios. Claro, este versículo, hermanos, aunque se refiere es a los incrédulos, y aquí quien enceguece es el diablo, lo que sí debemos es considerar es que Pablo aclara que es el Evangelio quien deja al descubierto la gloria de Jesucristo. Es el Evangelio, hermanos. Cuando el Evangelio es predicado fielmente, quien brilla allí es la gloria de Cristo. Así es que el hombre puede ver la gloria de Cristo, puede tener la experiencia que tuvo Isaías. De esta manera usted puede considerar que ante esas tantas oportunidades de las cuales el hombre de hoy ha sido expuesto a la predicación del Evangelio, una y otra vez, es como si usted hubiese estado en ese templo y haber visto la majestad del Rey de Reyes. Y ahora no queda otra pregunta sino, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en la gloria de Cristo? En otras palabras, ¿quién ha encontrado la perla de gran precio? ¿Quién ha visto la promesa de Dios en el Evangelio? O mejor aún, ¿quién ha visto la gloria de Cristo que se revela desde ese Evangelio de la cruz, llamando a los pecadores para que se arrepientan y crean que el sacrificio de Cristo es suficiente para el perdón de los pecados? ¿Quién? Y ante la incredulidad de los hombres y el justo juicio de Dios, Él endureció los corazones de aquellos que no creyeron. ¿Qué esperanza le queda a una persona como tal? Pues bien, hermanos, Juan, aunque uno pudiera pensar, no hay esperanza alguna. Mire cómo termina Juan esta porción, diciendo que muchos creyeron. Leamos el 42 y el 43. Dice Juan, con todo eso, ¿sí?, con la incredulidad de los judíos, con el endurecimiento del corazón de parte de Dios para con ellos, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Bueno, esto es algo interesante, ¿verdad? Aquí vemos que sí, hubo muchos que creyeron. Y fíjese que no se trataban de judíos del común,
No se trataba de judíos del pueblo, sino de aquellos que estaban en esos puestos de gobierno, de eminencia, del gobierno judío. Probablemente entre ellos habían algunos que hacían parte del Sanedrín. Seguramente entre ellos estaba Nicodemo. Nicodemo, quien, si ustedes se acuerdan, desde el capítulo 3, desde el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, desde ese inicio, Él demostró que tenía un interés en Jesús muy distinto al resto de los judíos, porque el resto de los judíos querían matar a Jesús. Pero aún así, Juan nos hace saber que la fe de estos hombres era una fe cobarde. Una fe cobarde, pues tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga. Y esto nosotros ya lo pudimos ver por primera vez, ¿se acuerdan? Con el ciego de nacimiento, ¿sí? Que los judíos llaman a los padres de este ciego para que testificara. Y bueno, ¿cómo así que es verdad que su hijo era ciego? Sí, era ciego. Y es verdad que hubo un tal Jesús que lo sanó. Y ellos, ¿qué dijeron? Ya no nos metemos. Es mejor, yo me callo, pregúntele a él. ¿Por qué? Porque nos dice el texto que ellos tenían miedo de los fariseos. Tenían miedo de ser, lo mismo que tenemos acá, de ser expulsados de la sinagoga. Pero yo creo que este asunto que nos presenta ahorita el Señor es más profundo. Porque yo creo que para estos dirigentes judíos les resultaba más difícil hablar abiertamente de la confianza que tenían en Jesús, pues sus puestos de honor se verían en riesgo. ¿Qué tenían que perder los papás del ciego de nacimiento? Tenían mucho que perder. Claro, porque ser sacado de la sinagoga implicaba ser rechazado socialmente, ¿sí? Claro, temas de trabajo, temas de que, mire, este es el que le dio la espalda a los judíos, a sus hermanos, al templo, etcétera, a la sinagoga, él. Pero ¿qué diremos de un líder? Este es el que se hizo amigo de nuestro enemigo. Entonces yo creo que fue más duro para estos dirigentes judíos, más difícil. Con tal que el verso 43 aclara al decir que el temor de estos aparentes creyentes se debía a que no estaban dispuestos a renunciar a las alabanzas que les producía esos puestos de liderazgo. Es decir, aquí hay pérdida. Donde yo abra mi boca, sí, Jesús, y yo creo, no puede ser un hombre cualquiera, pero si yo abro mi boca, esto va a verse en contra mía. Así es que en últimas, hermanos, estos hombres prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Piensa en un Isaías, que en lugar de Isaías estuviera uno de estos gobernantes judíos. Vio la gloria de Dios en el templo. Y dijeron, pero es que allí yo tengo un lugar. Aquí me toca humillarme, pero allá soy exaltado. Mirando hacia atrás, mirando hacia atrás. Esa gloria, estos judíos prefirieron la gloria de los hombres a esa misma gloria que fue expuesto el mismo Isaías. No es fácil, hermanos, discernir si la fe de estos hombres era una fe verdadera. No es fácil. Puede ser que se trataba de una fe solamente intelectual, ¿sí? Es decir, sí, 1 más 1 es 2, habla con poder, hace milagros, es un enviado de Dios, como lo dijo Nicodemo en su momento. Todo lo que tú haces no lo puedes hacer si no ha sido Dios quien te ha enviado. Pudo haber sido una fe intelectual, por tanto, una fe artificial, una fe que no salva, porque una fe intelectual no salva. No significa que la fe verdadera no sea intelectual, porque la fe verdadera razona. ¿Razona en qué? En la Biblia, en los argumentos que presenta el Evangelio. Pero si es solamente intelectual, esa no salva.
Pero hay un detalle que debemos tener en cuenta, y es haciéndonos la pregunta, ¿cómo Juan pudo saber que muchos, porque no eran pocos, muchos gobernantes creyeron, si todos lo mantenían en silencio? ¿Cómo pudo él conocer que estos gobernantes creyeron si ellos por miedo no hicieron pública su fe? Hay comentaristas, hermanos, que proponen que así como Nicodemo, también hubo otros hombres, como fue el caso de José de Arimatea. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? Este José de Arimatea también fue un alto gobernante en los judíos, ¿sí? Es más, él hacía parte del Sanedrín, era miembro del Sanedrín. Y si usted busca en Juan 19:38, allí nos deja en claro que efectivamente José de Arimatea era discípulo del Señor. Era discípulo del Señor, pero secretamente, dice allí el texto, Juan 19:38, secretamente, y allí lo dice Juan. ¿Por qué? Porque tenía miedo de los judíos. Entonces, hermanos, parece ser que sí, hubo gobernantes que creyeron, que lo mantuvieron en silencio, tuvieron una fe cobarde, sí, pero que en algún momento se atravesaron con los discípulos del Señor, y en este caso con Juan, para poder él rescatar estos testimonios. Pero permítame cerrar de esta manera, hermanos. Para nada se trata de alentar una fe secreta. Yo no creo que como termina esta porción, de con tanta tragedia, incredulidad, endurecimiento de corazón, para resultar y decir, qué bueno, cuando menos tener una fe silenciosa, oculta, miedosa. No creo que se trate de alentar una fe secreta, pues es muy claro, hermanos, que el temor de los hombres esclaviza, el miedo esclaviza. Es como lo dice el proverbio, el temor del hombre pondrá lazo, esclaviza el miedo. Una fe secreta puede caminar por una línea muy delgada, muy delgada. Es como moverse por el filo de un precipicio, que hasta las personas más experimentadas podrán resbalarse y morir. ¿Quién pudiera estar seguro de su salvación si todavía lidia con perder las comodidades de este mundo? Es muy difícil, hermanos, es muy difícil. Aquel que todavía tiene su mirada en las cosas de aquí, de esta tierra caída, y todavía confesar al Señor. Creo que este es un asunto de esos que son bastante desafiantes para nosotros y que nos instan a evaluar nuestra fe. Porque es aquí donde se nos pregunta dónde están nuestras prioridades. ¿Qué pesa más en nuestra vida? ¿El concepto que pueda tener el mundo hacia nosotros o lo que Dios piensa de mí? ¿Dónde está nuestra consideración? Pero usted dirá, bueno, pero es que piense en Nicodemo y en José de Arimatea, tuvieron fe, ocultos. Pero es que eso no se quedó allí. La Escritura dejó evidencia que estos hombres, tanto Nicodemo como José de Arimatea, vencieron el miedo. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando el Señor fue crucificado y murió. Ellos dos fueron y bajaron el cuerpo del Señor. ¿Cómo? ¿Un fariseo tocando un cuerpo muerto? ¿Un fariseo bajando el cuerpo de un criminal, de aquel que los judíos mismos decían se hace pasar por el rey de los judíos? Allí ellos vencieron su miedo cuando tomaron el cuerpo del Señor y lo prepararon para ser sepultado. Con ese acto ellos testificaron públicamente que se identificaban con Cristo. ¿Y esto qué? Esto iba en contra de las posibles persecuciones de parte del Sanedrín y de los demás líderes judíos. Entonces, no se atenga
a una fe miedosa. No se atenga a una fe que usted dice, yo soy de estos cristianos, yo creo sí en el Señor, pero no, yo lo hago con mesura porque puedo perder mi trabajo, yo no puedo hablar de Cristo porque, o si no, de pronto, qué sé yo, pueda perder mi hogar porque mi esposa es incrédula. No, yo más bien me reservo mis palabras. Si me dicen trabajar el domingo, pues yo lo hago porque yo no quiero tener problemas con mi dinero, pero yo creo en el Señor. Cuidado, tenga mucho cuidado. Ejemplos como el de Isaías, Nicodemo, José de Arimatea, son ejemplos de aquellos que prefirieron la gloria de Dios y no la gloria de los hombres. Hermanos, la verdadera fe no debe ser oculta, sino debe ser confesada valientemente, aun cuando pueda haber repercusiones de índole social, de índole personal, lo que sea. Pero cuando el temor de los hombres vence a una persona, rechazando vez tras vez el llamado del Evangelio, aunque ganen todas las riquezas de este mundo y puedan decir que son plenamente felices, verdaderamente son pobres desdichados, que han estado ciegos en sus deleites de la carne. Y quiera Dios que Él no les endurezca más su corazón, porque si lo hace, será para la destrucción de esa alma, pero no olvide, será también para la gloria de Dios, para su gloria, pues Él estará manifestando su juicio que es santo y que es justo, revelando que nadie está por encima de su plan soberano. Nadie se le escapa de las manos del Señor. Yo le pregunto, ¿sabía usted que el endurecimiento del corazón de Faraón trajo la manifestación del poder de Dios y que su fama fuera conocida por toda la tierra? Ahora, ¿sabía usted que por el endurecimiento del pueblo de Israel vino la salvación de nosotros los gentiles? Hermanos, esta es una manera de que nosotros entendamos que cuando Dios endurece el corazón de alguien, no debemos nosotros rasgarnos las vestiduras y juzgar, Señor, ¿por qué has hecho esto? Él tiene, aún dentro de las cosas que para nosotros son misteriosas y ocultas, Él tiene un plan que ya lo hizo desde la eternidad y lo cumplirá. Y esto es una manera de reforzar nuestra confianza en la soberanía de Dios, incluso cuando el Evangelio es rechazado. ¿No nos pasa? Predicamos el Evangelio, no vemos fruto, no vemos respuesta, no vemos un cambio, pero debiéramos descansar en la soberanía de Dios, porque a Dios no le sorprende la incredulidad de los hombres. ¿Sí sabía usted? Él no se sorprende porque un hombre no crea. Quizás nosotros sí nos sorprendemos, pero sí le dije, pero ya le he invitado, pero sí se lo dije de esta manera, de la otra y no sé qué, y no se arrepiente. Dios no se sorprende de eso, pero para el hombre debiera sí sorprendernos es la gloria de Cristo. Cuando en su majestad Él llama a criaturas caídas para ser salvadas de sus pecados. Eso sí debe ser de gran sorpresa, de maravillarnos. Así es que, amado hermano, véalo en dos sentidos. Uno, es maravilloso saber que Dios gobierna, pero tema si hasta el día de hoy usted no se ha arrepentido, porque Cristo puede ocultar su gloria de los hombres. Vamos a orar, amados hermanos.